Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo los tratan? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Pues vivo todavía. Ay, estoy bien catastrófico. No, todavía estoy bien, creo que bien. No me ha dado el cobijas todavía, creo. Bueno, eso no me he dado cuenta. Que lo dudo. No creo. Bueno, ok, alguien me recuerda en qué nos quedamos. Ando bien perdido. Ahí vamos a ver ciclo sexual femenino, ¿no, verdad? Fuimos reclutas, a ver. Nos quedamos en la imagen donde nos explicó lo del cuerpo amarillo y todo eso. Lo del puerco amarillo, sale. Vamos a ver si pone el cuerpo amarillo. En este, sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí fue ahí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, este gráfico les decía, bueno, hacía así un breve repaso de todo lo que vimos en las clases, en la última clase. Bueno, veíamos cómo es el ciclo hormonal, en donde como varias estructuras juegan papeles muy importantes en los procesos de ovulación hormonal, que contribuyen no solamente en el reclutamiento del óvulo, en la formación del cuerpo amarillo para la síntesis de progesterona, sino que también juegan papeles bien importantes en los procesos reproductivos. Ok, veíamos que durante la fase folicular, que es cuando se está madurando el óvulo, ¿qué es esto? Cuando se reclutan los ovocitos o el folículo para que maduren, requieren de una hormona que es hormona folículo estimulante, FSH. El que va a inducir la ruptura del folículo para que se libere el óvulo va a ser la hormona luteinizante, ¿okay? Y esta hormona luteinizante es lo que va a permitir que el óvulo se libere, que induzca su maduración para la liberación del primer cuerpo polar y pueda fecundarse, ¿okay? El remanente del folículo, que lo vamos a poner en azulito, que es el remanente folicular, este se va a volver en lo que vamos a llamar cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que es el encargado principalmente de sintetizar progesterona. ¿Okay? Esta progesterona es la que va a estar encargada de poder preparar el endometrio, que sería en esta parte, ¿okay? Para que pueda ser implantado. Puede recibir al embrión. Si el embrión no se implanta, entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Hay una luteólisis, que es la ruptura o la eliminación del cuerpo lúteo, la progesterona cae, los estrógenos caen, y entonces vamos a tener como consecuencia la menstruación, que es lo que vemos en esta parte. Y nuevamente volvemos a repetir el ciclo. Les comentaba en la clase pasada que este me gusta muchísimo, o este gráfico me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos ver los periodos fértiles, es decir, cuáles son las probabilidades de que tengamos un embarazo. Y este es muy bonito, ¿por qué? Porque en este periodo, que sería de acá a acá, serán las probabilidades de tener un embarazo. Les decía que en este caso sucede exactamente, bueno, es aplicable para pacientes, para mujeres que tienen periodos menstruales regulares, estrictamente regulares, que tengan sus periodos de cada 28 días, que en la actualidad es un poquito complicado, porque puede haber múltiples factores que pueden tener alteraciones. ¿Okay? Y bueno, veíamos que en por ejemplo, la fertilidad o la capacidad fertilizante, o más bien de fecundación, pueden darse desde el día 8 del periodo menstrual hasta el día 16. Esto es donde podemos tener un embarazo, podemos incrementar las probabilidades de embarazo. Después del día 17-18 hasta la menstruación, podríamos decir que es un periodo en donde pudiéramos tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, recuerden que los estímulos externos, el estado ambiental, el estado emocional que pueda tener mi paciente, podemos tener variaciones en este periodo menstrual y por lo tanto pudiéramos estar jugando con fuego. Entonces, no es recomendable. Bueno, lo que yo siempre he recomendado es que no utilizar como un método anticonceptivo el método de calendario por estas variaciones. ¿Okay? Entonces, lo mejor es utilizar algún método un método de barrera, evitando embarazos no deseados, y la otra evitando
infecciones de transmisión sexual. Ahora, en el caso de los folículos, es una parte bien bonita. ¿Por qué? Los tejidos, el tejido ovárico tiene la capacidad de poder ser trasplantado, lo que llamamos unos genoimplantes, pueden funcionar como genoimplantes. Y se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes transgénero. Y bueno, también para recuperación o para preservación de la fertilidad en pacientes cuya fertilidad se ve amenazada por un tratamiento quimioterapéutico o radiológico. Como ustedes saben, las quimioterapias o radioterapias son tratamientos que pueden tener afectaciones directamente sobre los tejidos. No es exclusivo solamente de un tejido, sino que puede invadir todo el cuerpo humano, incluyendo las gónadas, tanto el testículo como ovario. En el caso de las pacientes, por ejemplo, que hemos encontrado, bueno, no se ha encontrado que pacientes cada vez más jóvenes tienen, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, y algunas otras patologías que requieren un tratamiento quimioterapéutico y radiológico, cada vez más jóvenes. Y algunas mujeres, por ejemplo, que en edades muy tempranas pueden tenerlo y tienen un tratamiento. Y ahí se ve amenazada su fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese tipo de pacientes? Se pueden almacenar parte de esos tejidos, parte del tejido ovárico completo, es decir, o el ovario completo o una porción del ovario, y se congela, ¿ok? Y ya una vez que haya terminado el tratamiento, se haya dado de alta de estos tratamientos quimioterapéuticos o radiológicos, ese tejido ovárico se puede reimplantar, ¿ok? Entonces, y pueden ser funcionales. En años anteriores, no me acuerdo este trabajo de dónde salió, creo que tiene más o menos como unos 15 años aproximadamente. Se puede ver el cultivo de un tejido ovárico humano. Podemos ver los folículos aquí muy bonitos. Aquí puedo ver los tejidos ováricos, los ovocitos. ¿Ok? Y este tejido ovárico se implantó en un varón. ¿Ok? Es un paciente transgénero. Y estos implantes de ovario se colocaron en glándulas suprarrenales. Después de un periodo de incubación, estos folículos, este tejido ovárico, se observó que empezaban a reclutar folículos. Los estaban madurando. ¿Ok? Y entonces este trasplante de tejido ovárico, bueno, en el caso de los pacientes transgénero, después del tratamiento quirúrgico, generalmente se daba un complemento hormonal, es decir, se sustituían los andrógenos por estrógenos y entonces hacían que la conversión sea completa, tanto fisiológica como hormonalmente. Entonces, sin embargo, la administración de metabolitos hormonales, principalmente estrogénicos, sintéticos, pues obviamente tienen efectos colaterales. Entonces, lo que se hizo fue un genoimplante, implantar tejido ovárico en las glándulas suprarrenales para que la síntesis hormonal fuera lo más cercano a lo que sucediera de manera normal. Y sí, sucedió. Sin embargo, se dieron cuenta que estos folículos, este tejido ovárico era funcional y además tenía la capacidad de poder madurar folículos. Esto abrió una ventana en los últimos 5 o 6 años en donde el trasplante, el genoimplante de tejido ovárico, de alguna manera abre la ventana para que los pacientes transgénero en algún momento puedan ser fértiles. En el caso cuando se hace una transferencia, un cambio de género, de masculino a femenino. Dice, puede mantener un embarazo. Sí, ya hay implantes de útero, ya hay trasplantes de útero, ya se ha hecho el trasplante de útero de post-mortem in vivo y ha funcionado. Se están desarrollando en la actualidad por regeneración de tejidos también úteros que puedan ser funcionales también. Entonces, la posibilidad de que en algún momento los pacientes transgénero puedan ser fértiles existe. ¿Okay? Bueno. Ok, bueno, preguntas que tengan aquí con estas cosas. Y ahorita vamos a otra parte. ¿Dudas? Yo. Sales. ¿Qué función tiene el líquido folicular? ¿Perdón? ¿Qué función tiene el líquido folicular? ¿Qué porción? Función. Ok, ¿qué función tiene el líquido folicular? El líquido folicular
Tiene tiene secreciones de las glándulas, de las células de la granulosa, tiene secreciones de las células de la teca. En ellas, por ejemplo, liberan sustancias al líquido folicular que pueden funcionar también como quimioatrayentes hacia el espermatozoide, pero también tienen, por ejemplo, funciones para poder inducir la motilidad de las microbiosidades de las tubas uterinas para poder facilitar o poder incrementar esta motilidad y mover al ovocito desde la tuba uterina o desde las fibras de la tuba uterina hacia el útero. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? No. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar con otro tema que tiene que ver con la parte del ciclo hormonal de las mujeres, que es el ciclo sexual femenino, que tiene que ver con el ciclo hormonal o el ciclo menstrual. Bueno, en el caso del ciclo sexual en las mujeres, ¿por qué tomamos énfasis? En el caso de las mujeres, es cíclico, es decir, tenemos subidas y bajadas. Es una rueda de la fortuna. A veces las mujeres están arriba, a veces están abajo. Lo veo desde el aspecto, por ejemplo, conductual, emocional, del estado de ánimo. A veces hasta cuando están arriba están felices y cuando están abajo, por ejemplo, puede ser su periodo menstrual, que se sienten apagadas, tristes, decepcionadas o pueden tener cambios de humor muy radicales. Pero esto tiene que ver principalmente por cambios hormonales, que son cíclicos. Estos cambios hormonales involucran también comportamientos. Y me gusta ponerles esto. No me acuerdo si les mostré ¿no? Pero bueno. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es esto? Un gato. Un gato, muy bien, ya sé que saben identificar gatos, ya estamos de ganancia. Bueno, vamos a poner eso, que me ocurrió. Ok, bueno, voy a ponerles el video y quiero que vean el comportamiento. Pues el gato ahí está sujetando el suéter. Quiero que se fijen, por ejemplo, en los movimientos que tienen de los brazos y de las piernas. Las pupilas dilatadas, esta postura se llama crouching, y se sujeta el gato. Pero se queda con el suéter, o sea, es como que pues, es mío, no me lo deja. Es un comportamiento raro en cualquier otra especie. Que no lo suelta, no lo suelta. Pero fíjense, nunca ataca. Generalmente un gato cuando se siente amenazado puede responder el ataque. Aquí no. Agarra el suéter, lo hace como suyo, se lleva el suéter y aquí tiene un movimiento. Este movimiento es un movimiento pélvico. Se llama thrusting en inglés. Este movimiento pélvico es clásico, por ejemplo, de apareamiento. Está haciendo como si fuera penetración peniana. ¿Ok? Y este movimiento, por ejemplo, de las patitas también es de estimulación lateral, que es lo que puede inducir una especie de lordosis. ¿Okay? Pero el gato nunca suelta el suéter. Es clásico de esta conducta sexual en el gato. Y nuevamente lo retoma y nuevamente vuelve a hacer el comportamiento de apareamiento, el thrusting. ¿Ya vieron? No responde el ataque. O sea, este es clásico de un comportamiento sexual en el gato. En el humano, pues no. No creo que funcione así. O si funciona, no lo sé. ¿Sí? Pero bueno, en el gato no hay una respuesta. ¿Sale? Ahora sí dices, bueno, viene la pregunta. ¿Cómo es que este tipo de comportamiento hacia una estructura que no tiene ni la textura ni el aroma de un gato puede inducir este comportamiento? ¿Okay? Que es un comportamiento sexual. Ahora, veamos el siguiente video. ¿Aquí qué tenemos? Dos gatos. ¿Dos gatos? Sí, ¿no? Híjoles, pues no te falló.
Es un conejo, ¿no? Exactamente, es un conejo. Aquí vemos el conejo y aquí vemos el gato. Ok, dos especies diferentes, aromas diferentes. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Y después de este viene otro video, que van a ver otra vez, son especies diferentes. El conejito, monta el conejito al gato. Tiene el mismo movimiento que es un thrusting. Ok, tiene el thrusting. Dice, ¿cómo de que no? Pues por aquí vamos a hacerlo, por aquí. De alguna manera se tiene que poder. ¿Vieron este movimiento de thrusting? Ahora, esta es otra especie. Esta es una vaca, que es una hembra. Ya sin comportamiento, esto se llama de monta, thrusting, y esto se llama pseudoconducta masculina. Pero fíjense que esta especie, bueno, no es es una vaca que está montando a un humano. Especies totalmente diferentes, ¿ok? Y dices, bueno, aromas diferentes, texturas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que genera este tipo de comportamientos? ¿Okay? Estos son comportamientos sexuales, son comportamientos generados por la estimulación del sistema nervioso, causado por estas ciclicidades hormonales. Y en el caso clásico, por ejemplo, que es el de la vaca, es más inminente, más evidente que es un comportamiento muy diferente al género al cual representa. Ok, bueno. Aquí tenemos un conejo y tenemos un gato. ¿Qué es lo que haría un gato cuando ve un individuo más pequeño que él? Por ejemplo, un ratón o un conejo. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el comportamiento natural? Lo ataca, lo caza. Se lo ataca, ajá, ¿qué más? Lo comería, ¿no? Sería el comportamiento clásico de un gato. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner este. Pues sale, se lo lleva, pues me lo voy a comer. Bueno, que se lo coman mis crías. Pero fíjense aquí, el gato lo que está haciendo es acicalando. Es un comportamiento maternal, le permite que el conejito esté con él, esté con sus crías. Lo acicala y le permite la lactancia. ¿Ok? Dices nuevamente, es una especie diferente, aromas diferentes, pero expresa una conducta maternal ajena a una especie muy diferente. Eso sí son conductas maternales para otras especies. Podemos llamarlo también impregnación. Ahorita les voy a hablar de ese modelo. ¿Ok? Ahora viene el segundo video. Este es otro también. Este también es de gatos. Y bueno, quiero que se den cuenta aquí, en el caso, por ejemplo, veo el niño que está de este lado. El niño que está aquí está la nana. Y está cuidando al niño, ¿sale? Entonces quiero que vean este video. Es entre muchos que hemos visto de gatos. El niño está jugando. Clásico chamaco de 3 años, inquieto, que lo dejan con la nana. ¿Sale? Está jugando. Aquí, bueno, acá cabe resaltar que la nana tiene un vaso de agua, un vaso de vidrio. Ok, la nana sigue jugando con él, la cuidadora. Bueno, no la cuidadora, la niñera. Sigue jugando el chamaco. Toma su agua el niño y tira el vaso de agua. Al lado siguiente, al cuarto de al lado, pues está un gatito. ¿Cuál es la respuesta del gato? Ataca. Ataca a la niñera. Llega el otro gato. Ok. Fíjense cómo ataca el gato. Trata de evitar que se acerque al niño. Protege al niño. El otro gato está de refuerzo. Sigue atacando. Si la aleja.
y la encierra. Llega el otro agosto y dice, ya bájale. No pasa nada. ¿Sale? Bueno, ahí fíjense aquí cómo la niñera nuevamente trata de llevar la fiesta en paz, pero comete el error de cargarlo nuevamente. El gato nuevamente vuelve a retomar ese ataque para poder defender al bebé. Este es uno de los muchos videos que hay acerca de gatos que defienden a niños. Este es un comportamiento maternal también, que es la protección de las crías. ¿Ok? Y todos estos son generados principalmente por estimulaciones hormonales. Lo que vimos, por ejemplo, en el video anterior, que es las conductas sexuales, es decir, que tienen afinidad por objetos de diferente textura, diferentes aromas, es una afinidad sexual. Lo que vimos que en el caso, por ejemplo, de conducta sexual con especies diferentes, nos lleva también a una estimulación hormonal. En el caso de los cuidados maternales, como es en el caso del gato que acarrea al conejito, que lo acicala y todo eso, también es una conducta expresada o inducida principalmente por cambios neuroendocrinos. En el caso del gato que protege a este bebé, a este niño, de la niñera, también es una conducta maternal inducidas principalmente por hormonas. Estos comportamientos son estimulados, les decía, por modificaciones neuroendocrinas, las hormonas que modifican al cerebro. En el caso de la maternidad, una de las principales hormonas es prolactina. En el caso de conductas sexuales va a ser andrógenos y estrógenos. Ok, pero ¿cuáles son esas hormonas? Bueno, las hormonas son clasificadas de distintas formas. Una de las principales formas de cómo se clasifican las hormonas es de acuerdo a su efecto, a la manera de cómo hacen efecto. La primera de ellas es la intracrina. La intracrina es aquella en donde la hormona hace efecto de manera interna, es decir, del núcleo. Hay procesos de síntesis hormonal, o pueden ser en algunos organelos internos, como puede ser el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que pueden sintetizar hormonas, y estas hormonas hacen efecto en organelos internos de la propia célula. Estos son mecanismos intracrinos, y hay múltiples formas. La autocrina o autócrino es en donde la célula sintetiza hormonas, la libera al medio ambiente, pero aún a esta misma hormona se estimula a sí mismo. Se está autoestimulando hormonalmente esta célula. Los sistemas parácrinos son aquellos en donde una célula sintetiza hormonas, las vierte al torrente sanguíneo, pero tiene efectos sobre las células vecinas, como es en este caso, o las puede enviar al medio ambiente cercano para poder estimular a los núcleos o a las células que están al lado o en conjunto en el mismo tejido, como pueden ser las regiones hipotalámicas. ¿Okay? Los sistemas endocrinos son aquellos en donde una glándula o un tejido endocrino libera hormonas al torrente sanguíneo, viajan a distancias muy, muy alejadas y hacen efecto en las glándulas o células o tejidos blanco o diana. Como por ejemplo en el caso de la hipófisis, que sería aquí, la hipófisis, que es una glándula que se encuentra en la base del cerebro, vierte su torrente sanguíneo al sistema porta-hipofisiario, viaja a través del torrente sanguíneo, pasan por corazón, pasan por columna vertebral, pasan a través de todo el sistema y llegan hasta las gónadas, como puede ser en el caso del ovario o del testículo. ¿Okay? Este es el sistema endocrino. Y ya hace más o menos como unos 20-25 años, el sistema neuroendocrino, sabemos ahora que el cerebro, las neuronas liberan hormonas o sintetizan hormonas. Esas hormonas neurosecretoras o células neurosecretoras vierten su contenido a través del torrente sanguíneo y viajan, estas hormonas viajan a lugares alejados, como pueden ser los órganos blancos, nuevamente como teniendo ejemplo, las glándulas suprarrenales, lo que pueden ser las glándulas, el testículo, ovario o algunos otros tejidos que pueden estar alejados. Los tipos de hormonas también los podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza bioquímica. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos hormonas de tipo proteico u hormonas peptídicas.
las de que van a ser de hormonas esteroideas, principalmente que son derivados del colesterol o del estrol, y los derivados de la hormona de tirosina, pero de los derivados de la tirosina. En el caso de las hormonas peptídicas o proteicas, llevan un proceso de maduración. ¿Ok? Estas son sintetizadas a través de mecanismos de transcripción y traducción. A la traducción se genera una prohormona o preprohormona, que son hormonas lineales inmaduras. Y estas hormonas van sufriendo modificaciones posttraduccionales. Estas hormonas posttraduccionales, estas modificaciones posttraduccionales involucran plegamientos, seccionamientos, glicosilaciones, es decir, la adición de candidoligosacáridos para generarles una protección o una actividad. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las hormonas que son, por ejemplo, endocrinas, tienen este proceso, que son hormonas peptídicas o proteicas. En el caso de las hormonas esteroideas, van a ser derivadas principalmente del colesterol. El colesterol, que es una cadena de 4 anillos, así como también por una extensión de cadena de carbohidratos, más o menos 27 hidratos de carbono. Este colesterol va sufriendo modificaciones a través de reacciones enzimáticas, que lo que van a hacer es eliminar esta cadena de carbohidratos. Las va modificando, va haciéndolo cada vez más corto, que les genera diferentes funciones. En este tipo de hormonas podemos encontrar las hormonas esteroideas, como van a ser los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, los mineralocorticoides, glucocorticoides, etc. ¿Okay? Estos dos tipos hormonales, como son las hormonas peptídicas o proteicas y las hormonas esteroideas, vamos a verlas un poquito más a detalle. En el caso de las hormonas derivadas de la tirosina, ¿okay? Recuerden que la tirosina es un aminoácido, ¿okay? Puede sufrir diferentes modificaciones, que van a ser la adición de anillos, perdón, sí son de anillos cíclicos, con adiciones de glucosa, de adiciones amino, que pueden ser de 1 o de 2 anillos, como puede ser la epinefrina y la tiroxina. Todas ellas particularmente van a estar en la glándula tiroidea, ¿ok? Pero de todos modos van a tener una comunicación entre ellas. Las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas y las hormonas de la tirosina funcionan como una balanza. Todas entre ellas van a tener una activación. Pueden regularse a sí mismas, como se llama, pueden tener un sinergismo, pueden tener un antagonismo, o lo que llamamos también reguladores a la baja o reguladores a la alta. Puede que una hormona estimule la producción o que incremente la producción de una, o una hormona puede inhibir la producción de otra. ¿Ok? Entonces, por eso es muy complejo, lo hace muy difícil poder generar o trabajar con hormonas. Es por eso también que en el caso, por ejemplo, de anticoncepción, se nos hace muy complejo, muy difícil poder regular a una paciente por este sinergismo que hay entre los diferentes tipos hormonales. Ahora bien, ¿cómo se producen las hormonas? En el caso de las hormonas peptídicas o hormonas esteroideas, perdón, de las hormonas peptídicas o hormonas proteicas, tiene que estar codificada en el material genético. ¿Ok? Entonces, dentro del ADN vamos a tener regiones promotoras, ¿ok? Y regiones que codifican para un gen que codifica para la producción de una proteína. Entonces, tenemos factores de transcripción que activan una región promotora y empiezan el proceso de transcripción, ¿ok? Del DNA generamos el RNA mensajero. Este RNA mensajero es inmaduro. Recuerden que el RNA mensajero puede ser inmaduro donde tenemos intrones y exones. ¿Ok? Recuerden que los que se eliminan son los intrones y nos quedan los que van a ser los intrones. Estos, al eliminar los intrones, ¿ok? Los exones se unen para generar un RNA maduro. Este proceso de eliminación de intrones, recuerden que se llaman splicing. Durante el proceso de splicing puede haber fallos. Y este tipo de fallos es que cuando puede que se eliminen o no los intrones, ok, de manera correcta. Si se eliminan de manera correcta, bueno, vamos a tener una proteína madura que puede generarme, un RNA mensajero correcto que me puede generar una proteína correcta. Pero si queda remanente de un intrón o puede que esté ausente un exón,
vamos a tener como consecuencia que este RNA mensajero me genere un código erróneo, teniendo como consecuencia que el RNA mensajero sea incorrecto, se genera una proteína incorrecta y tenemos una patología. ¿Ok? Entonces, durante el proceso de transcripción y de splicing, se genera el RNA mensajero maduro, se traduce para la generación de una proteína inmadura, que es una preproteína o proproteína. Tiene que sufrir estas modificaciones post-traduccionales que pueden ser seccionamientos, pueden ser glicosilaciones o acetilaciones o activación de la proteína, y finalmente tenemos una proteína activa. La mayoría de las enfermedades, por ejemplo, como por ejemplo en el caso de diabetes mellitus tipo 2, puede que tengamos el gen, pero durante la síntesis de la insulina puede que haya un error. Puede ser a través del splicing, puede ser alrededor de la traducción, o puede suceder también en el caso de los receptores. ¿Ok? Y así hay muchas enfermedades, aunque tengamos el gen correcto, pero durante este proceso de transcripción y traducción puede haber errores que me pueden llevar a la aparición de algunas enfermedades. Ok, entonces regresamos a lo mismo, una preprohormona que va a ser modificada al retículo endoplasmático, se genera una prohormona en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi va a sufrir ya sea seccionamientos, glicosilaciones, y tenemos una proteína biológicamente activa. Como por ejemplo, entre las hormonas que vamos a ver que pudiera ser oxitocina, vasopresina, que son de origen de origen peptídico. Por ejemplo, la hormona liberadora la gonotrofina coliónica humana, fracción alfa y fracción beta, que son sintetizadas principalmente por el embrión para favorecer la implantación y el desarrollo embrionario a término. Utilizan este tipo de mecanismos. Por ejemplo, sabemos ahora que la fracción beta HCG, cuando tiene modificaciones a lo largo de todo el proceso de transcripción y traducción, me puede llevar al aborto recurrente espontáneo, ¿ok? O a la falla de implantación. Ahora, en el caso de las hormonas esteroideas, les decía que van a ser derivadas principalmente del colesterol. ¿Ok? Del colesterol tenemos 27 anillos de hidratos de carbono, 27 carbohidratos con 4 anillos. ¿Ok? Y durante el colesterol va a sufrir diferentes modificaciones, que puede ser la eliminación de las cadenas de carbohidratos, o pueden ser, en el caso de la aromatización, que es el complemento de los anillos, generando dobles enlaces dependiendo de los carbones en los cuales tengan esta adición de estas uniones. Y esto va a ser a través de uniones de actividades enzimáticas. Entonces, del colesterol, por ejemplo, cuando se eliminan a través de una enzima que es la 21 hidroxilasa, que es lo que vamos a tener, la eliminación del carbono 21, ¿okay? Se elimina todo este segmento y generamos una hormona esteroidea, que es la pregnanolona. De la pregnanolona, a través de la 17 alfa hidroxi, se me olvidó la enzima. 17 alfa hidroxi. Bueno, ahorita me voy a recordar la hormona. Ok, de la pregnanolona, a través de esas enzimas que quitan los hidratos de carbono, que son deshidrogenasas. Ok, vamos a tener, por ejemplo, la producción de 17 alfa hidroxipregnanolona o progesterona. De la progesterona, fíjense qué es lo que pasa. Tenemos a 17 alfa hidroxiprogesterona que nos puede llevar a cortisol, o de corticosterona o aldosterona. Estas hormonas, cortisol y aldosterona, corticosterona, estas tres hormonas se les llama glucocorticoides o mineralocorticoides. ¿Okay? Estas tres hormonas se llaman hormonas de estrés y se sintetizan en las glándulas adrenales. ¿Ok? Pero fíjense, progesterona, que es una hormona predominantemente femenina que está encargada de mantener la gestación a término, puede derivarse hacia hormonas de estrés. En el caso de la 17 alfa hidroxipregnanolona nos puede llevar a andrógenos, que es una hormona predominantemente masculina, pero de los andrógenos nos puede llevar a testosterona. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hablábamos que la testosterona me puede inducir la diferenciación de características sexuales secundarias masculinas? Pero la testosterona y los andrógenos me pueden llevar a estrógenos, que son hormonas predominantemente femeninas. ¿Ok? Así como también de progesterona hacia las gónadas esteroideas. Estas
se generan principalmente, estas hormonas se van a generar principalmente en lo que va a ser en las gónadas, tanto testículos en los ovarios. ¿Okay? Sin embargo, la interrupción en alguno de ellos nos puede llevar a alteraciones hormonales, como puede ser en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, en en el caso del síndrome de ovario poliquístico, si yo interrumpo aquí y aquí, no tengo estrógenos en un ovario, es decir, en el ovario, los andrógenos y la testosterona incrementan, los ovarios no maduran, perdón, los folículos no maduran y tenemos síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? O por ejemplo, como es una vía de regulación cíclica, una regulación a la alta o a la baja, el cortisol y la corticosterona en un caso de estrés se incrementan y esto bloquea aquí y bloquean aquí, teniendo como consecuencia que no haya una síntesis hormonal correcta, no hay un proceso de maduración de gametos, tanto de óvulos y de espermatozoides, y por lo tanto podríamos causar un problema de infertilidad. ¿Ok? Ahora, estas vías de hormonas esteroideas, bueno, esta secreción hormonal depende también de factores internos o externos. Estos factores internos o externos pueden ser, en el caso de los externos, bueno, ya los platicaba, por ejemplo, en las clases pasadas, por ejemplo, de las conductas proceptivas receptivas, la alimentación, los estímulos visuales, auditivos y táctiles. En el caso de estímulos internos, por ejemplo, si hay procesos infecciosos, si hay problemas de obesidad, sobrepeso, procesos inflamatorios, etc. Esos estímulos externos van a llevar hacia el sistema nervioso central, que van a estimular la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a estimular un grupo de núcleos muy importantes que se van a encargar de la homeostasis del individuo, que es el hipotálamo. El hipotálamo consideramos que es un grupo de núcleos neuronales muy importantes que pueden regular todo el proceso de supervivencia del individuo. Aquí me voy a enfocar en dos grupos. El hipotálamo libera dos hormonas principales: factor liberador de prolactina y hormona liberadora de gonadotrofinas. PRF se llama factor liberador de prolactinas y GnRH es hormona liberadora de gonadotrofinas. Obviamente liberan también sus contrapartes, que es el factor inhibidor de prolactina y el factor inhibidor de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Cada uno de ellos se van a regular a sí mismo. Ahora, me voy a la parte más importante, que es la que nos involucra, que es en la parte reproductiva. La hormona liberadora de gonadotrofinas va a estimular a la hipófisis. ¿Okay? Va a estimular la hipófisis, que se encarga de la síntesis de prolactina, FSH y LH. En el caso de los GnRH, la hormona folículo estimulante, no se ve muy bien, vamos a ver con este. La hormona folículo estimulante en el ovario va a estimular el desarrollo folicular para que se produzca estradiol. ¿Ok? Recuerden que hablábamos de la fase folicular. ¿Ok? Entonces en la fase folicular madura el óvulo o al folículo para poder reclutarlo y pueda madurarlo. En el caso del testículo, la hormona folículo estimulante incrementa el crecimiento de los túbulos seminíferos, la espermatogénesis. La hormona luteinizante en el ovario va a inducir la ovulación. Recuerden que el pico de LH induce la ruptura del folículo y libera el óvulo para que sea madurado. El remanente folicular, que se va a convertir en cuerpo lúteo, va a sintetizar progesterona, que va a ser importante para poder mantener el embrión implantado al útero. En el caso del testículo, la hormona luteinizante va a inducir el desarrollo de las células intersticiales, es decir, las células de Leydig, para que produzca testosterona. ¿Okay? Esta vía, que es de la GnRH, es la encargada principalmente de la maduración,
de los comportamientos sexuales que vimos ahorita en los videos pasados. En el caso de una vez que se dé el implante del embrión y se dé la gestación, viene la estimulación hacia el factor liberador de prolactina. En el factor liberador de prolactina induce la hipófisis para que sintetice prolactina. La prolactina lo que va a hacer es preparar o inducir el crecimiento de la glándula mamaria para que se prepare la producción de leche. ¿Ok? Que la leche y la evacuación láctea durante la lactancia va a ser inducida principalmente por oxitocina. ¿Ok? Pero bueno, la prolactina se va a liberar momentos antes del parto. ¿Ok? En el caso de los varones, la prolactina va a inducir al testículo, va a inducir la producción de testosterona y además va a sinergizar o va a incrementar la potencia de la progesterona en el caso de los varones. Por ejemplo, al incrementar la potencialización de la testosterona, puede incrementar ese libido sexual. Ahora, la agresividad maternal, en el caso, por ejemplo, de los gatitos que vimos, es disparado por prolactina, que es la que induce los comportamientos maternales, y este comportamiento maternal, entre todos los estereotipos que vemos, la agresión materna ante amenazas o la amenaza que tiene hacia la cría, lo va a proteger. Esta es una agresión maternal y es normal, es totalmente normal en esas crías. ¿Ok? Bueno, preguntas que tengan aquí, dudas. ¿Ninguna? Bueno. Ok. Ahora, la esteroidogénesis, es decir, las modificaciones que sufren para la formación de hormonas esteroideas en el testículo y en el ovario van a ser en diferentes células. Por ejemplo, en el caso les decía que en las células intersticiales, que son las células de Leydig, okay, son las encargadas principalmente de la síntesis de testosterona. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el colesterol circulante que tenemos en el fluido sanguíneo va a llegar hacia las células de Leydig, va a sufrir modificaciones de pregnanolona, ¿okay? Hasta generarse de hidropiandrosterona o androstenediol. ¿Okay? Estas van a ser a través de una enzima que se llama 3-beta hidroxiesteroides hidrogenasa, es esta hormona, va a generar androstenediona o testosterona. O de hecho, la testosterona se va a generar también 17-beta estradiol, que es un estrógeno altamente activo. Estas dos hormonas, androstenediona, testosterona, van a pasar a la célula de Sertoli. En la célula de Sertoli va a generar estrona, 17-beta estradiol, o dihidrotestosterona, que son las encargadas principalmente de reclutar y favorecer la producción de espermatozoides. ¿Ok? La dihidrotestosterona, ¿ok?, va a viajar a través del fluido del epidídimo, bueno, del túbulo seminífero hacia el epidídimo, para favorecer la maduración final del espermatozoide. Aquí hay una enzima muy importante, que es la 5-alfa reductasa. Esta enzima 5-alfa reductasa es muy importante para poder generar dihidrotestosterona, que es un metabolito extremadamente activo. Pero esta 5-alfa reductasa es muy importante para el varón porque, aparte de que sintetiza el dihidrotestosterona, es la encargada principalmente de la alopecia androgénica. ¿Qué es la alopecia androgénica? ¿Alguien sabe? Clásica, muchas mujeres sufren de alopecia androgénica. ¿Qué es? ¿Qué es la alopecia androgénica? No tiene que ver con la pérdida del cabello, ¿no? Exactamente, es esta enzima
se expresa principalmente en el cuero cabelludo y es la encargada de la pérdida del cabello en el caso de los varones. ¿Ok? Esto es normal. ¿Okay? La mayoría de los varones podremos tener la pérdida de cabello, que es clásico. En el caso de las mujeres, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, esta hormona se incrementa. ¿Ok? Entonces, en el caso de la paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Tenemos todo esto sucede igual, testosterona, en lugar de que se sintetice estradiol, ¿ok? La 5-alfa reductasa es extremadamente elevada en la paciente, ¿ok? Y que tenemos como consecuencia que se genera más dihidrotestosterona, se mantenga estradiol, tenemos incremento de andrógenos y tenemos alopecia androgénica. La paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene alopecia androgénica, tiene la pérdida de cabello. En algunas mujeres, por ejemplo, mujeres que hacen ejercicio exhaustivo, que son atletas de alto rendimiento, pueden sufrir de alopecia androgénica. O, por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, estrés constante, estrés crónico agudo, generan también 5-alfa reductasa y es la que induce la pérdida de cabello por estrés. Muchas mujeres que viven bajo estrés o varones también que vivan bajo estrés se les puede caer el cabello a racimos y eso es debido principalmente por 5-alfa reductasa. De hecho, hay muchos jabones, muchos champús que tienen inhibidores de 5-alfa reductasa. ¿Okay? Naomi. ¿Sí me escucha? Sí. Creo que no tiene nada que ver, pero me surgió la duda de si estos animales como ratas o gatos alopécicos no producen esta hormona y por eso son alopécicos. O no sé qué tenga que ver. Eso me surgió esa duda. O sea, de los que pierden el cabello, el pelo, el pelaje. Bueno, es que hay unas ratas que pues de por sí son alopécicas. No tienen no tienen pelo. Ah, sí, las ratas desnudas. Ajá, también hay otras que se llaman mumu. Bueno, ratones calvos. También en el caso, por ejemplo, de gatos. ¿Son gatos egipcios? No, sí, gatos egipcios también son calidad de pelo. No tienen que ver con 5-alfa reductasa. Pero, por ejemplo, en el caso de... perdón. En el caso, por ejemplo, de algunas especies, en el caso del conejo, por ejemplo, la prolactina induce la síntesis de 5-alfa reductasa y se les cae el pelo a los conejos, a las conejas más bien. Y exactamente sucede cuando van a dar a luz. Y esto es debido principalmente porque la coneja tiene que llenar su nido de pelo, porque las crías de conejo son desnudas. Entonces, para poderles proveer calorcito, se arrancan el pelo, es una conducta, ay, se me olvidó el término, obsesiva. El arrancado de pelo en el caso de la coneja previo al parto es obsesiva y principalmente es generado por 5-alfa reductasa. Si tenemos alteraciones hormonales como por ejemplo inhibición de la síntesis de prolactina, se arrancan el pelo pero se sangra. Entonces sabemos ahora que la prolactina juega también 5-alfa reductasa. De hecho, en la madre gestante, gestante, horas antes del parto o de hecho después de la lactancia pueden tener también pérdida de cabello. Y dicen es por falta de proteína. No, es principalmente por la inducción de prolactina que genera la producción de 5-alfa reductasa. Pero no podemos bloquearla, es normal. Pero ahí sí, no. En el caso de los animales desnudos, no. Es más bien un daño genético. No un daño, se llaman knockouts. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Naomi. Sí, profe. Sas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, mañana vemos esteroidogénesis en el ovario y pasaremos allá a lo que sería fecundación. ¿Sale? Creo que ya subí las... Ah, no, ya con ustedes ya subí las diapositivas. ¿Sale? Y estaremos listos. Bueno, no, ya después vemos fecundación, reproducción asistida y estaríamos programando para ver cuándo haremos el examen.
Bueno, ¿más preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Quejas, sugerencias, comentarios? ¿No? Bueno, pues. Sale pues, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Pórtense bien y síganse cuidando. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.